Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor para usarla como plataforma para el estudio de esta mañana. Primera de Pedro, capítulo número 1, del 13 al 16. Y no vamos a leer la palabra sin anticipar y decir que la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo. Digo amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Primera de Pedro 1, del 13 al 16 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es tu palabra, oh Dios. Ahora, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a hablar lo que tú quieres escuchar. Y que tu palabra, como siempre, Señor, no vuelva vacía. Que venga a edificar nuestro corazón y nuestra vida. Y que venga a levantarnos, Señor. Y que venga, Señor, a cambiar, transformar, todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que se siente, diga: estoy bendecido. ¿Sí? Y esto no es un decir nomás por decir. No estamos en el hospital, no estamos en una funeraria, no estamos en un lugar ahí pagando una condena en una cárcel, no estamos ahí en una corte haciéndonos un juicio. No, estamos en el mejor lugar, la casa del Señor, la casa de Dios. Por eso estoy bendecido. Amén, amén. Tome su lugar. Gracias, Señor. Vamos en esta mañana a compartir el estudio de la palabra del Señor. Vivimos en un mundo cambiante. Oiga, a mí me sorprende la tecnología, me sorprende la ciencia, los adelantos, los cambios en la tecnología, los cambios en las leyes, en la política. Estamos cambiando a cada minuto a una velocidad vertiginosa. Cosas que nunca me imaginé que iban a suceder, están sucediendo. Cosas que ni siquiera pasaron por mi mente que iban a pasar, están pasando. Gloria a Dios por la ciencia, ¿verdad? Hay cambios en la economía y hay muchos cambios en la actitud y la conducta del ser humano. Las generaciones de hoy son diferentes a las generaciones de ayer. Me decía un señor de Chile que nos visitó esta semana: tenemos que firmar algún papel, hay que hacer algún contrato, hay que escribir esto y redactarlo bien y llevarlo a un abogado. Le dije: usted es mayor de edad, tiene casi 70 años, yo también, vamos a dejarlo con la palabra. Me estrechó la mano y me dijo: así me gusta. Todavía hay gente de la generación de nosotros que con su palabra hace las cosas. Pero la generación de hoy es una generación cambiante. La generación de hoy no es como la generación de ayer. La conducta del ser humano ha ido cambiando poco a poco debido a las reformas y los cambios de leyes, lo que ha sucedido en todos los países del mundo. Reformas migratorias, reformas en la política, reformas en los matrimonios. Hoy se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Reformas que el hombre hace según sus valores morales. No vamos a entrar en una
discusión sobre eso, ni vamos a hacer conjeturas ni críticas, pero eso va contrario a la palabra del Señor. Solamente estoy hablando que estamos viviendo tiempos de reformas, de cambios. Reformas en las escuelas, reformas en todas partes. Pero ¿saben una cosa? Esto no es nuevo. Siempre han existido reformas, cambios. En toda la historia de la creación, desde el comienzo, el hombre ha reformado aspectos de su vida en todas las generaciones. Voy a compartir con ustedes en esta mañana una lección titulada Vidas Reformadas. ¿Cuántos han sido reformados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han sido cambiados por la palabra del Señor? Voy a hablar entonces de vidas reformadas. La escritura que leíamos del apóstol Pedro nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. En otras palabras, estemos bien atentos, bien alertas a la palabra del Señor. Cíñase sus lomos del entendimiento y pongamos ese entendimiento a disposición de la palabra de Dios. Comencemos entonces. Hemos estado hablando en estos últimos tiempos de transformación, años atrás, y este año estamos hablando de renovación. Hoy vamos a entrar en este tema que le vamos a llamar vidas reformadas, y voy a hablar de la reformación. La historia está llena de hombres que hicieron historia porque trajeron reformas al mundo. Hombres que impactaron toda la humanidad, incluyendo a todas las razas del globo terrestre. No podríamos comenzar mencionando a algunos sin mencionar a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien reformó las ideas humanas por las ideas divinas. Dale gloria a Dios por el gran reformador de todos los tiempos, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a cambiar la mente del hombre. Él vino a darle una nueva idea, un nuevo rumbo, un nuevo giro. Hombres como los que impactaron con sus ideas se quedan cortos ante este gran reformador que trajo al mundo esperanza para un mundo que estaba perdido. No podríamos comenzar sin mencionar entonces a Jesucristo, quien es el reformador más grande de la historia. ¿Qué quiere decir reformar? Me metí a varios diccionarios del léxico de la lengua española y busqué todas las definiciones que estaban a disposición y recopilé estas. Reformar quiere decir literalmente cambiar, alterar, modificar, transformar. Tiene varios sinónimos esta palabra. Cambiar. Si hablamos de cambiar, Jesucristo vino a cambiar la historia. Jesucristo vino a reformar las leyes humanas por las leyes divinas. Si vamos a hablar de reformar o de cambiar, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del Hijo de Dios, porque Él vino a traer las ideas correctas y a quitar las ideas erróneas. Los errores del hombre los vino a cambiar por la palabra recta, transparente y cristalina, que vino directamente del cielo a la humanidad, a la tierra, a nosotros. Dale gloria a Dios por Jesucristo, porque Él es el número uno en reformar, en cambiar, en alterar, en modificar y transformar la vida del hombre por medio de los principios divinos. Jesús vino a esta tierra a traernos una reforma, un cambio de conducta. Millones y millones de vidas fueron transformadas, impactadas desde hace 2000 años que Jesús vino a esta tierra. Millones y millones de hombres y mujeres y jóvenes y adultos y de todas las razas y de todas las edades han sido reformados en su manera de vivir. Fueron reformados, y hoy nosotros, la iglesia, cientos de miles, millones de personas, seguimos siendo reformados por el poder de Dios, por la palabra del gran maestro, por la
la palabra de Jesucristo, por la palabra del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Vino a traer una reforma, un cambio de conducta en el ser humano. Hoy Jesús ya no solamente está entre nosotros, no está entre nosotros, pero Él sigue cambiando, porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Él sigue tocando corazones, Él sigue cambiando vida. Cada domingo por la mañana Dios toca el corazón de algunos y pasan al altar llorando y le entregan su vida a Jesucristo. ¿Quién lo hizo? El predicador no lo hizo, el cantante no lo hizo, el maestro no lo hizo, el diácono no lo hizo, el que cuida la iglesia no lo hizo, el que se encarga del mantenimiento de la iglesia no lo hizo Dios por medio de su Espíritu Santo, porque Jesucristo está en medio de nosotros todavía como el gran reformador. Oh, gloria a Dios. Hoy Jesús sigue haciendo lo que ha hecho por miles de años. Se sigue recibiendo esa reforma de normas y principios de leyes divinas que han cambiado no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón. Fíjese que hoy no nos parecemos nada a lo que éramos antes. Oiga, Dios ha tratado con nosotros y nos ha quitado tantas espinas, nos ha quitado tantas cosas. Una vez fui a oficiar un funeral al valle y ahí iba a estar uno de mis amigos de los tiempos de muy atrás. Y él me conocía, sabía cómo era yo, sabía lo que yo hacía, cómo me portaba, qué decía. Él me conocía muy bien. Y él estuvo presente en ese funeral. Y al terminar de oficiar el funeral se acercó a mí casi con los ojos llorosos y me da un abrazo y me dice: tú no eres la misma persona que eras cuando éramos jóvenes y éramos amigos. ¿Qué pasó? Una reformación en la vida de nosotros sucede cuando Cristo entra al corazón tuyo y al corazón mío. Algo pasa, algo sucede. ¿Quién de nosotros no ha sido impactado por las palabras del mensaje del gran maestro? Comencemos entonces hablando de esto, de vidas reformadas, y hablemos, ¿por qué es necesaria una reforma? ¿Por qué a veces se levantan hombres? La Biblia menciona un sinnúmero de personajes. La historia nos enseña en el cristianismo un sinnúmero de personas que hicieron reformas grandes. ¿Por qué vienen? ¿Por qué suceden? Porque hay decadencia, hermano. Y cuando hay decadencia, cuando hay corrupción, cuando el hombre quiere tomar control con costumbres, con leyes y tradiciones humanas, el pueblo, el mundo se corrompe y es necesaria entonces una reforma. Si habláramos esta mañana y nos remontásemos a los años del siglo XV y el siglo XVI, encontraríamos ahí aquel hombre que se levantó, aquel creyente que le creyó a Dios, aquel hombre que agarró la Biblia y la comenzó a leer. Pregunto esta mañana, ¿cuántos leen la Biblia? Mire, hermano, lea la Biblia, porque si la Biblia lo impacta a usted y el Espíritu Santo comienza a gobernar sus pensamientos, sus ideas, usted va a ser capaz de reformar al mundo, porque el poder del Espíritu Santo no tiene límite y Dios puede usar a cualquier persona para traer una reformación al mundo que está en decadencia. Mire, hermano, yo no estoy pidiendo que por nombres de presidentes, pero sí quisiera que Dios mandara un hombre que fuera creyente en él. Que Dios nos bendiga con un líder que le crea a Dios. Se levantó un hombre que leyó la palabra, que la estudió con entendimiento, que se nutrió de esa palabra y fue tocado por el Espíritu Santo. Y la historia dice que ese hombre se atrevió a desafiar la decadencia, se atrevió a desafiar la corrupción, y aquel hombre plantó un día 95 tesis ahí para retar aquel sistema de gobierno eclesiástico que gobernaba en aquel entonces el mundo.
La reforma culminó el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero fijó sus 95 tesis en el templo ahí que él tenía, donde él estaba en aquel lugar, y aquel templo de Wittenberg y condenó la venta de las indulgencias. De aquella reforma, escuche esta mañana lo que le voy a decir. De aquella reforma de un hombre inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, nació la iglesia evangélica. Nacimos nosotros los creyentes, los protestantes, los que ahora profesamos la fe en Jesucristo, gracias a la reforma de un hombre que se atrevió a retar a un sistema corrupto de tradiciones humanas. Dije esta mañana, lee la palabra de Dios, nútrete de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo puede tomarte a ti y puede usarte para reformar tu familia, para reformar tu vecindario, para reformar a aquellos que son amigos en tu trabajo, para reformar a tu familiar. No, nútrete de la palabra del Señor, porque este hombre llamado Martín Lutero se llenó tanto de la palabra del Señor que entendió el verdadero mensaje. El verdadero mensaje de la Biblia, mi hermano, es que el hombre por su fe vivirá. No tienes que andar comprando pañuelitos ungidos ni rosas de color de rosa. No, mi hermano, tú tienes que comprar la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Compra la verdad y no la venda. Créele a Dios y el hombre justo por su fe vivirá. No hay necesidad de comercio en el evangelio. El evangelio tiene que ser transparente, tiene que ser cristalino, tiene que ser un evangelio sano. Y Dios se va a glorificar ahí. Hoy nosotros somos el fruto, dije, de esa reforma. Somos millones de cristianos en todo el mundo que profesamos nuestra fe en Jesucristo. Vivimos ahora una creencia transparente, sincera, genuina, verdadera. Le damos gracias a Dios por haber usado hombres en el ayer para traer una transformación sana de una doctrina transparente, sin tradiciones humanas o imposiciones o dogmas de hombres que son corruptos. Había una gran corrupción en aquel entonces y este hombre se atrevió a enfrentar esa corrupción. Mucho antes del siglo XVI, cuando esto sucedió en el tiempo de Martín Lutero, la Biblia nos relata de hombres y mujeres que fueron reformadores, que hicieron historia en el pueblo de Israel, en el pueblo santo, en el pueblo escogido de Dios. Y voy a mencionar a uno de ellos esta mañana. Usted ha escuchado la historia quizá muchas veces, pero voy a hablar de Josías. Un reformador, un hombre que desde que era niño tenía en su corazón un espíritu de reforma. Oiga, hay gente así, hermano, que se empeña, que está dedicado, que siempre enfrenta la verdad, que rechaza la mentira, que le llama blanco a lo blanco y negro a lo negro, que es transparente, que no se deja viciar por el mundo, que no se adapta a un sistema humano, sino que sigue el patrón divino. Dale gloria a Dios, porque eso es la iglesia, ese es el pueblo del Señor, esos somos nosotros. Josías, dice la Biblia, literalmente comenzó a reinar cuando era un niño. Recibió las llaves del reinado cuando apenas tenía 8 años. Imagínate, todavía no tenía conciencia. Estamos pronto para bautizar. Tenemos en la lista cerca de 30 candidatos y acabo de terminar 100 libros que estoy imprimiendo. Me falta solamente encuadernarlos algunos para darles el estudio y el seguimiento a los que se van a bautizar. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Nosotros estamos bien decididos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Josías, desde niño, tenía un espíritu de reformador y comenzó a sus 8 años.
Todavía me atrevo a decir, no tenía una conciencia clara de lo que son las cosas, porque el hombre de descendencia judío es considerado como un hombre con entendimiento hasta que tiene 12 años, y es cuando ponen un rifle en su mano y lo preparan para la guerra. Pero él comienza a los 8 años. La Biblia nos relata ahí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 22, que este jovencito, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Fue rey por 31 años. Dice la palabra del Señor que este joven hizo lo recto. Segunda de Reyes 22:2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Sin apartarse. No me lo vaya a tomar a mal, hermano, pero le digo esto para que no me vaya usted un día de estos ahí a enfrentar ahí y decirme algo así. Llegan a veces personas y me piden cosas que no puedo hacer. Yo no puedo darle una carta a una persona que dice que le ponga que tiene 5 años en la iglesia y apenas tiene 2 semanas. Dice que este joven Josías no se apartó ni a su izquierda ni a su derecha. En otras palabras, su caminar era recto. ¿Sí? Su caminar era al frente, mirando a Cristo sin apartarse para allá y sin apartarse para acá. Le digo esto porque esta semana alguien me dice: préstame tu número de taxas para comprar unas cosas y no pagar los impuestos. Le dije: mi hermano, para mí lo blanco es blanco y lo negro es negro, y este pastor que tú conoces nunca va a hacer eso. Voy a guardar mi integridad hasta el día que me muera, y si el Señor me lleva, como sé que llevó un día a un pastor y cayó aquí en el altar y de aquí se lo llevó el Señor, gloria a Dios, eso es lo que voy a hacer. Pero este rey Josías ni se hizo para allá con el mundo, ni se hizo para allá con el otro. Él caminó siempre recto, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Oh, una iglesia así es la que quiere el Señor. Una iglesia que camine recta, una iglesia que no participa con el mundo, una iglesia que no se deja llevar por la tradición del mundo, una iglesia que no se corrompe, una iglesia que no se vende, una iglesia que no se pone a la oferta y la demanda del mundo, una iglesia que camina en integridad, un pueblo de Dios que le crea a Él y que camina en verdad y en justicia, queriendo agradar a aquel que lo llamó, a aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por sus pecados. Dice que después de 10 años, comenzó a la edad de 8 años, pasaron 10 años, y este joven que tenía un espíritu de reformador comenzó a reformar. Y dice la palabra del Señor en el verso 3: a los 18 años, pasaron 10 años, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulem, escriba a la casa de Jehová, diciendo, fíjese lo que hizo. Lo primero que hizo fue reparar el templo. Se preocupó por las cosas del Señor. Hermano, hay muchas cosas que te van a robar el pensamiento y que te van a traer preocupación a tu vida, pero primero pon tu preocupación en cómo está la casa de Dios y cómo está tu casa, tu templo donde es morada del Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue preocuparse, y dice que a los 18 años, entonces el rey Josías envió al rey Safán y le dijo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios. Había un dinero guardado en la casa de Dios que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar, escuche, las grietas de la casa. Miren lo que hace cuando ya empieza a ser consciente de las cosas y está un poco ya maduro a sus 18 años. Empieza a preocuparse por el estado del templo. Y esto tiene relación con nuestro templo, con nuestra vida. Y él dice: voy a reparar primero las grietas. ¿Sí? Y sabes una cosa, mi hermano,
en nuestro templo, que es morada del Espíritu Santo, lo primero que tienes que reparar tú, hermano, son las grietas que hay ahí. Porque por esas grietas se mete a veces el chamuco, el enemigo, y perturba nuestra vida, y sale nuestro carácter del ayer, y sale Pancho Villa, y sale tantas cosas, y empezamos a andar en la carne y hacer cosas que no debemos de hacer, porque hay grietas en nuestra vida. Josías, este gran reformador de la historia del pueblo de Israel, lo primero que hizo, vamos a tapar esas grietas. ¿Sí? Luego dice la palabra del Señor. Lo primero que fue entonces, vamos a reparar las grietas. Dice el verso 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra que contenía para reparar la casa. Digo, ahora sí, vamos a reparar la casa. Vamos a reparar toda la estructura. Vamos a tener cuidado del templo del Señor, de la casa de Dios. Y digo, como dije hace un momento, esto tiene relación con nuestra casa, con nuestro templo. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Qué clase de grietas hay todavía en tu vida y en tu corazón? ¿Necesita reparación tu casa? Hablo espiritualmente. Hablo de nuestra relación con Dios. Porque hay tantas cosas, hermanos, decimos ese dicho muy seguido, caras vemos, corazones no sabemos lo que hay por dentro del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero este rey comienza la reformación. Y comienza a cambiar. Dijimos que reformar es cambiar, a modificar, a alterar, a transformar. Y comienza con el templo, con la casa del Señor. Empieza a reparar aquellas grietas y luego comienza a reparar la casa completa. Mientras hacían esto, hermano, mientras están reparando, fíjese, mientras están reparando el templo, mientras están tapando las grietas y reparando la casa de Jehová, se encuentran un libro. Se encuentran un libro. A usted se le perdió la Biblia y tiene días que no la encuentra. Pero después de 6 meses por ahí, mientras anda arreglando la casa, la encuentra debajo del colchón. Y pasaron 6 meses y no la leyó. La traía perdida. Sabe que el libro de la ley estaba perdido. Y mientras fueron a recoger el dinero que estaba guardado para comenzar a hacer la reparación de la casa de Jehová, se encontraron el libro. Mire qué cosa más maravillosa. Mire qué cosa más hermosa. Dice, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Pero dice el verso 8 que mientras hacían esto, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, sacerdote Safán, he hallado el libro de la ley. Óigame, ¿cuánto tiempo habría pasado que ellos no habían leído el libro de la ley? ¿Cuánto tiempo ha pasado que usted no ha leído esto? A ver, iglesia, ¿cuántas semanas, cuántos días han pasado que tú no has leído la Biblia? Este es el libro de la ley de Dios, mi hermano. Aquí está la voluntad de Dios para ti, para mí, para toda la iglesia y para todo el pueblo del Señor. Aquí están las leyes, los estatutos y los decretos de Dios para todos los que nos dejamos llevar por la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y el libro estaba ahí perdido. Y lo encontró este sacerdote. Dice entonces, dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ahí estaba escondido. Ahí estaba guardado. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró el rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo dio Safán, el escriba, delante del rey.
haz una conjetura. Piensa cuánto tendrían ellos sin leer el libro de la ley. ¿Cuánto tiempo habría pasado que no habían leído la palabra de Dios? Asimismo, entonces el escriba declaró al rey: bueno, el sacerdote decía, me ha dado este libro. Y lo leyó delante del rey. Oiga, se lo comenzó a leer. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Se sintió un miserable. Estoy hablando de un rey joven, mi hermano. Lo tocó el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como una espada de dos filos, que penetra hasta los huesos y parte hasta los tuétanos, mi hermano. Lo tocó lo que decía la palabra. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Se sintió tan miserable y dijo: hay que saber cómo está mi condición delante del Señor. Y le dijo: vayan, id por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira. Se comenzó a enterar en lo que decía la palabra, que cuando el pueblo dejaba a Dios por ídolo y cuando el pueblo rechazaba la ayuda de Dios, venía el juicio. Y aquel pueblo había rechazado a Dios, aquel pueblo le había dado la espalda a Dios, aquel pueblo había cometido pecado, y él sabía las consecuencias porque acababa de escuchar lo que el libro decía. Oiga, mi hermano, no es necesario que la pastora, el pastor te estén hablando para condenarte. Aquí la palabra de Dios, aquí, hermano, el libro de la ley, ese libro nos condena, ese libro nos habla, ese libro nos hace a nosotros sentir cuando estamos en pecado. Preguntad por mí, dice. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y fueron allá y fueron a consultar y fueron con aquella mujer profeta, y ella les dijo en el verso 15: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. Esta fue la respuesta de Dios para aquel hombre que estaba compungido, para este rey joven que quería una reformación en su pueblo. He aquí, dice: yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. En otras palabras, yo no me voy a retractar. He prometido traer juicio sobre un pueblo que me da la espalda. En otras palabras, le estaba diciendo: esto se va a cumplir por haberme dejado. Hermano, si tú dejas a Dios, hay consecuencias. Sé de muchas personas que se han apartado del Señor y viven ahora una vida miserable, y algunos hasta ya se murieron. No conviene dejar a Dios, no conviene apartarnos, conviene más estar pendientes de lo que dice Dios en su palabra, para que haya en nosotros un arrepentimiento, una humillación, y Dios venga con su mano poderosa a librarnos de todo juicio. Así dijo Jehová, dice la palabra del Señor: vendrá este juicio. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero miren lo que dice aquí, hermano. Verso 18. Mas al rey de Judá, estamos hablando de Josías, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que me preguntéis, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Cuántos están oyendo esta mañana las palabras del libro? Por cuanto oíste las palabras. Miren, mi hermano, no sea un oidor olvidadizo. No sea de esas personas que le entra el mensaje por un oído y le sale por el otro oído. O no sea tampoco de esas personas que diga: ese mensaje es para el hermano fulano. No, mi hermano, usted sea un hacedor de la palabra. Dele gloria a Dios, porque Dios busca hacedores de su palabra, no oidores, hacedor.
por cuanto oíste la importancia de oír la palabra clara de Dios, hermano. Le dice, no a ti, rey. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Óigame, este jovencito, cuando oyó lo que decía el libro de la ley, se enterneció y se humilló delante de Dios. En otras palabras, hermano, reconoció su condición. No hay cosa peor, hermano, de una persona que no reconozca su condición. En una ocasión vino una pareja a platicar sobre nosotros porque se querían divorciar. Pasamos casi 2 horas con ellos. No me estoy quejando, pero los dos tenían razón. Usted hablaba con el hombre, les ponía sus puntos y él decía que él tenía razón. Usted hablaba con la esposa y la esposa le decía lo mismo. Y cada quien ha marchado ahí en su posición. ¿Qué cosas cuando no se reconocen los errores? ¿Sabe una cosa? No puede haber reforma si no reconoces tu condición. No puedes cambiar nada, no puedes transformar nada, no puede haber un cambio en tu vida a menos que reconozcas tu condición. La reforma viene bajo la humillación. Sí, si nos humillamos y reconocemos nuestra condición de pecador y nuestra condición de faltosos delante del Señor, entonces Dios manifiesta su poder y su gloria y Dios actúa y Dios se mueve y Dios nos bendice. Pero si no reconocemos nuestra condición, no hay reforma, nada sucede, nada cambia. La importancia de la humillación cuando estamos malos o cuando estamos mal delante del Señor. Recuerdo un día que casi 1 hora me la pasé llorando. ¿Qué cosas cuando te toca el Señor y reconoces que estás mal? No hay nada más hermoso, hermano. No hay nada más lindo, más precioso que Dios toque tu corazón. Que te dejes quebrantar por la voz de Dios. Este joven, este rey se dejó quebrantar. En él había un espíritu de reforma. Él quería reformar todo aquello, pero él se compungió, se enterneció, mi hermano. Se sintió tan mal que se humilló delante del Señor. ¿Sabes lo que pasó con el apóstol Pablo? Este es un sermón que yo tengo para pastores, pero ¿sabes lo que pasó con el apóstol Pablo? 3 cosas sucedieron en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los grandes hombres usados por Dios, que escribe casi todo el Nuevo Testamento. Y es un hombre tan inspirado, que Dios inspiró tanto con su Espíritu Santo, que tú te quedas asombrado de las enseñanzas de Romanos, de las enseñanzas que les manda a los Efesios, a los Gálatas. Tú te quedas asombrado de la revelación de Dios para este hombre. Pero este hombre, hermano, este apóstol llamado el apóstol Pablo, Dios trató con él desde el principio por el quebrantamiento. Toda reforma, toda renovación, todo cambio va a venir a causa del quebrantamiento. ¿Sí? No nos gusta cuando llega el quebrantamiento porque es doloroso. A este hombre le costó, tuvo que dejar su orgullo de fariseo, de conocedor de las leyes de aquel entonces del Torah y todo lo relacionado con las leyes de los judíos. Tuvo que dejar a un lado toda su orgullo, su prepotencia, su vanidad. Tuvo que dejar todo en el suelo. Se tuvo que humillar delante del Señor y Dios comenzó una reforma en el apóstol Pablo tan grande que a Dios le plació revelarle a ese hombre tanta revelación que es una bendición para las iglesias del tiempo de hoy y de todos los tiempos, hermano. Dios a través de ese quebrantamiento habló tan profundamente al corazón del apóstol Pablo, le reveló sus pensamientos, le cambió sus pensamientos, le cambió su corazón, le mudó aquel corazón de carne, le puso un corazón entendido. Y este hombre es un hombre a quien yo llamo un apóstol de pasión y visión. Sí. Apolos era un gran hombre expositor, quizá un gran maestro para hablar. Conozco a muchos pastores que hablan bien bonitos, bien hermosos, bien elocuentes como Apolos. Pero Pablo
por causa de su humillación, Dios puso en él pasión y visión. Pablo era un apasionado. Si estaba en la cárcel, se ganaba al carcelero. Si estaba en la barca, se ganaba al barquero. Si estaba ante un magistrado, ante un hombre eminente, se ganaba aquel hombre. Era un apasionado para ganar almas. Nosotros tenemos que ser apasionados por las almas, mi hermano. La gran comisión sobre la iglesia es que ganemos almas para Jesucristo. La iglesia tiene que ser apasionada. No esperes a que Dios te pase por el quebrantamiento para que te vuelvas un hombre apasionado como el apóstol Pablo. Lo otro que tenía el apóstol Pablo era que era un hombre visionario. Él no tenía problemas para trabajar. Hacía tiendas con sus manos, se ganaba dinero. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen problemas porque algún pastor trabaja. Pero yo conozco a algunos que no trabajan y que se levantan a las 9 de la mañana. Pero gloria a Dios por los que hacen la labor del Señor, que es lo más importante. Pablo era un visionario. Podía ver en aquel lugar una iglesia, en aquella ciudad podía plantar otra, en aquella otra ciudad podía poner otra iglesia, en aquel otro lugar podía plantar otra iglesia. Él era un visionario, un hombre que tenía visión. Pero ese hombre había pasado por una reforma, había vivido una transformación, había vivido un cambio. Dios se había tratado con él desde un principio. Y aquí este rey se enterneció y se humilló delante de Dios cuando oyó lo que Dios había dicho en su palabra en aquel libro de la ley. Dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Señor. Dios atiende al humilde. Aquel hombre había rasgado sus vestidos, se había compungido, se había enternecido, había llorado, había derramado sus lágrimas. Y Dios dice: oyó aquel lamento, aquella humillación, Dios la vio. Y dice: y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Mi hermano, cuando tú te acerques a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón compungido, con un corazón que desea un cambio, con un corazón que quiere vivir una transformación o quiere vivir una reforma, Dios te escucha, Dios te mira, Dios te oye. Él está pendiente de esa situación. Y sabes una cosa, Dios te va a dar la victoria. Dios va a estar de tu lado. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar solo. Él va a estar ahí en todo momento a tu lado para sacarte de la situación. Se enterneció tu corazón y te humillaste. Un corazón sensible es un corazón blando, suave. Eso es lo opuesto a endurecer el corazón. Es la diferencia entre el barro y la cera. Expones el barro al sol y se endurece más. Pones la cera al sol y se ablanda. Oiga, el hombre entendido, el rey entendido, Josías, entendió lo que decía el mensaje de aquel libro y se compungió, lloró en la presencia del Señor, sintió en su corazón tanto pesar por su pueblo y los pecados de aquel pueblo, que él se enterneció en gran manera y lloró en la presencia del Señor. Pero el Señor lo miró. Oh, gloria a Dios, porque Dios está pendiente cuando tú derramas tus lágrimas y te humillas delante del Señor. Y dice el Señor, mire lo que dice en el verso 20: por tanto, dice, he aquí yo te recogeré con tus padres. Y mire lo que dice: y serás llevado en paz. Estábamos mi esposa y yo platicando ayer sobre mis papás. Y decía mi esposa: Jani, tus papás no murieron de una enfermedad terminal. No tenían cáncer, no tenían alta presión, no tenían diabetes, no tenían problemas de corazón. Tus padres murieron en paz.
Y le decía yo a mi esposa, sea Dios glorificado. Cuando tú estás en la voluntad de Dios y estás pendiente de lo que dice Dios en su palabra, del libro de la ley, como Josías, Dios se ocupa de que cuando llegues al final de tus días, llegues en paz. Sí, eso dice la palabra del Señor. Cuando llegues al final de tus días, dice la palabra, por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, mi hermano, si no te apartas a la izquierda, si no te apartas a la derecha, si tu caminar es recto con Dios, si la palabra del Señor te habla, si el libro de la ley te confronta y tú te humillas delante del Señor y reconoces tus errores y reconoces tus faltas y le lloras al Señor pidiendo perdón, tienes a un Dios que te socorre, tienes a un Dios que te ayuda, tienes a un Dios que está contigo, tienes a un Dios que no te deja, tienes a un Dios que tiene misericordia, tienes a un Dios que te va a llevar en paz hasta tus últimos días. Pregunto, ¿qué trae una reforma? Trae la bendición de Dios. No puede haber una reforma a menos que reconozcamos que necesitamos una reformación. Escucho a gente decirme cuando lo invito a la iglesia o los invito a la iglesia, dice, mire Señor, yo no necesito ir a la iglesia. Y como yo ya me sé esa respuesta, les tengo que salir adelante y le digo, a ustedes de los que no necesitan de Dios. Y luego sacan la espada, ¿verdad? Y me dicen, no, yo no quise decir eso. Todos necesitamos de Dios. Entonces le digo, pues entonces búsquelo. Y dice, ¿dónde está? Ahí en la iglesia, donde nos comunicamos con Dios, en su casa, en la casa del Señor, en el templo del Señor, donde se reúne el pueblo de Dios para buscarlo y adorarlo y recibir su palabra. Ahí. Y ya se quedan meditando y dicen, bueno, algún día voy a visitar esa iglesia. No podemos entrar en una reforma a menos que reconozcamos que necesitamos una reformación. Reconocer que estamos mal es el comienzo para un cambio, para que venga una reforma interna. Y escúcheme bien, hermano, la reforma comienza de adentro para afuera. Porque hay mucha gente muy linda para aparentar. Oiga, por fuera color de rosa, pero por dentro, decía Jesús, sepulcros blanqueados. La renovación, la reforma, el cambio comienza por dentro. Algo dentro de nosotros tiene que cambiar y comienzan a reconocer delante de Dios que estamos mal, hermano. Estamos mal, estamos mal en muchas cosas delante del Señor. Le fallamos al Señor en muchas cosas de nuestra vida. Reconozcamos que si va a haber una reforma, tiene que comenzar reconociendo que estamos mal. La Biblia dice que todos somos pecadores. No puedes cambiar o modificar algo en ti a menos que reconozcas que está mal. Tienes que hacer una reforma en tu trabajo. ¿Cómo te conoce la gente en tu trabajo? En una ocasión alguien me dijo, oiga, este señor que se llama fulano de tal, ¿va a la iglesia? Le dije, sí, bien orgulloso le dije yo, sí, va a la iglesia. Es cantante en el coro. Ay, dijo, lo invito al trabajo para que mire las maldiciones que echa. Ya me pesaba haber dicho aquello. ¿Qué cosas, hermano, cuando no se vive la palabra? Tenemos que hacer una reforma en nuestro interior, en nuestro trabajo donde nos conoce toda la gente. La Biblia dice que somos cartas leídas, que el mundo nos conoce, nos mira. Una reforma en el trabajo, que la gente te conozca como un hijo de Dios, como una persona que tiene valores morales, que cree en un Dios todopoderoso, que practica y vive la palabra, que vive el evangelio de Jesucristo, que es luz en medio de ese trabajo. Porque si tú eres luz en medio de ese trabajo, tú vas a ser bendición para esa compañía. Dale gloria a Dios, porque Dios nos usa a nosotros como luz para el mundo. Reforma en tu vida diaria, en tu vida social, la gente que te conoce a tu alrededor, los vecinos, las compañías que tú frecuentas, la gente con quien tú te introduces o vives, tiene que saber que en tu vida social existe un hombre que ama a Dios.
Un hombre que no se aparta ni a la izquierda ni a la derecha. Un hombre que camina en rectitud. Una reforma en tu corazón. Oiga, hermano, cuántos pensamientos cochinos en el corazón que no huelen muy bien. Reforma en nuestros hábitos, cómo nos portamos, qué hacemos, qué cosas no hacemos. En la psicología, los psiquiatras y los psicólogos recomiendan en nosotros los seres humanos un cambio de conducta. Eso es una reforma. En la informática una reforma es un cambio de un software, pero en nosotros, en la conducta humana, los psicólogos y los psiquiatras dicen es necesario que el ser humano pase por un cambio, por una transformación, un cambio de conducta para que sea mejor ciudadano. La reforma trae un despertar, un avivamiento. Cuando entra una reforma en tu vida, tú ya no eres el mismo, mi hermano. Empiezas a cambiar muchas cosas, empiezas a dejar muchos malos hábitos. Las palabras groseras que decías antes ya no te salen de tu boca. Ahora Dios controla tu boca. Ahora el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Ahora eres una persona diferente. ¿Por qué? Porque pasaste por una reforma, viviste por un cambio y ahora vives una transformación. Y ahora lo que sale de tu boca agrada a Dios y glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale gloria a Dios, porque todos necesitamos una reforma. Alguien dijo en una ocasión: si tú cambias, ya el mundo no es igual. Si yo cambio, ya el mundo no es igual. Una reforma trae cambios. Pero ¿sabes qué es lo que trae más cambios en la vida de nosotros, mi hermano? La palabra de Dios. Esto trajo un cambio en el corazón de Josías, en el corazón de este rey. Esto, el libro de la ley, trajo un cambio tan fuerte que este hombre pudo ver que Dios merecía que él se humillara, que él le clamara a él, que él reconociera su grandeza y su bondad y su misericordia. Y él derramó sus lágrimas y se compungió delante de él y reconoció su condición de pecador y pidió perdón a Dios. Eso es el comienzo de una reforma que trae un avivamiento, que trae un deseo del corazón de nosotros para ser mejores nosotros, hombres que vivamos la palabra de Dios y el evangelio, pero reformados por la palabra poderosa del Señor. Entre más crees esa palabra, te reformas más, te modificas más, cambias más. La obediencia a la palabra de Dios trae una reforma a nuestra vida. Oye, ¿y qué le pasó a este? ¿Qué le picó que ya no dice las mismas tonteras que decía antes? Ya no quiere contar esos chistes que contaba. ¿Qué le pasó? La palabra de Dios trajo una reforma a su vida. Comenzó a cambiar todo su pensamiento, comenzó a cambiar su corazón y aquella persona no es la misma. ¿Qué pasó? La palabra de Dios trajo la reforma al corazón de la persona. Mire, mi hermano, sea un cristiano de veras, sea un cristiano transparente, sea un cristiano genuino, no de esos cristianitos ni de esos primitos, no, sea un cristiano de verdad que ha sido reformado, cambiado, transformado, regenerado por la palabra del Señor y viva un evangelio diferente, un evangelio que sea digno, un evangelio que sea llamativo para el mundo que perece en las tinieblas. Pero todo esto comienza con la humillación. Cuando nos humillamos. ¿Sabe qué me gusta del ayuno? Que usted se debilita, que no tiene fuerzas, que parece que se va a caer. Ya no se cree ese Tarzán y ese Superman. Reconoce su condición delante del Señor. ¿Y qué dice la palabra? El que se humilla será exaltado. ¿Qué dice Dios de aquellos que se humillan? El ayuno trae quebrantamiento, porque la debilidad, hermano, nos hace ponernos en el nivel humano y entonces vemos el nivel divino de Dios y Dios se glorifica en nosotros y vemos su gloria. Oiga, el quebrantamiento es la puerta para entrar a una reforma interior del hombre. La reforma interna del hombre comienza con ese quebrantamiento. Concluyo ya, hermanos, con los versos que leímos al principio del apóstol Pedro. Él nos hace un llamado a la conciencia, a la santidad.
Iglesia, no puede haber santidad en nosotros a menos que pases por el libro de la ley y reconoces que Dios es santo y Dios quiere que nosotros también seamos santos. Dice literalmente lo que leímos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Iglesia, el mundo quiere ver una iglesia santa, una iglesia verdadera, no una iglesia que sale de las puertas del templo y se va a hacer los placeres del mundo y a tomar cerveza y licor. No, mi hermano, el mundo está esperando ver una iglesia genuina, una iglesia verdadera, alguien que de veras practica la santidad. Y el apóstol Pedro decía: así como Dios es santo, vosotros también sed santos. Iglesia, esta mañana Dios nos llama a una renovación, a una reforma, a un cambio, a una transformación, a entrar en la santidad de Dios. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Sino como aquel que os llamó. Alguien te llamó, es santo. El que te llamó es santo. Dale la gloria a Dios, ponte de pie y dáselo bien fuerte al Señor. Dios nos llamó, a Él le plació, Él nos escogió porque Él quería que nosotros hubiera una reforma, un cambio, una transformación, para que nosotros entrásemos en esta renovación y viviéramos la gloria de Dios viviendo en santidad. Dios quiere, Dios anhela, Dios desea un cambio en nosotros. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Martín Lutero escribe en sus últimos momentos antes de partir y deja una nota escrita en sus escritos. Y dice Martín Lutero en sus últimas líneas escritas por su propia mano: todo lo que he hecho, dijo Martín Lutero en su último pensamiento que quedó grabado en un pedazo de papel, todo lo que he hecho es presentar, es predicar y escribir la palabra de Dios. Aparte de eso, no he hecho nada. Es la palabra de Dios la que ha hecho grandes cosas. Es la palabra de Dios la que transformó mi vida. Es la palabra de Dios la que me cambió. Esta reformación vino porque creía la palabra de Dios. No he hecho nada. La palabra de Dios lo ha conseguido todo. Es la palabra de Dios, mi hermano. No es el predicador, no es el maestro de la escuela dominical. Es la palabra de Dios la que transforma. Esa palabra poderosa que trae en nosotros un avivamiento, un cambio, una renovación. Esa palabra que es una reforma para nuestra conducta humana como cristianos y como una iglesia santa del Señor. Yo quiero que se lo dé bien fuerte esta mañana al Señor. Dios busca un pueblo santo reformado. Aleluya. ¿Quieres un matrimonio mejor? Te pregunto. ¿Quieres un matrimonio mejor? Comienza una reforma de tu actitud y tu conducta con tu cónyuge. Ya no seas ese machista. Ya no seas esa mujer que no obedece, que no es sumisa. Cambia, reforma algo. ¿Quieres algo mejor? Tú lo puedes hacer. Un matrimonio mejor lo puedes tener cuando tú decides reformar tu conducta. ¿Quieres tener una mejor economía? Créele a Dios. Haz una reforma, un análisis de lo que Dios dice de ti y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te van a alcanzar. He creído con todo mi corazón que aquellos que le creen a Dios, hermano, tendrán bienes en abundancia. Lo creo con todo mi corazón. Dije en abundancia. Cuando el salmista dice mi copa está rebosando, él está diciendo tengo de más. Tengo de más.
Y cuando el salmista termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, es que el bien y la misericordia andan detrás de ti todos los días, mi hermano. Tú tienes que creer a esa palabra para que eso se cumpla en tu vida. Tienes que reformar tu manera de pensar y creerle a Dios, un hombre de fe. ¿Quieres una reforma en tu relación con Dios? Lee más la Biblia. Levanta tu Biblia en tu mano. ¿Quieres reformar tu vida espiritual con Dios? ¿Quieres una mejor relación con nuestro amigo Dios? Llénate de esta palabra. Llénate del libro de la ley. Y vas a ver que este libro te va a llevar a reconocer tu condición delante de Dios. Y tu humillación va a ser la puerta de la bendición de Dios. Dale gloria a Dios, iglesia. Dale gloria a Dios esta mañana, porque Dios merece toda la gloria. El gran reformador Jesucristo vino a cambiar la historia del mundo.